Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. Capítulo 5 de la primera carta de Juan nos corresponde el día de hoy. Después de esta introducción, iniciamos. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Estamos acá en la primera carta de Juan, capítulo 5. El día de hoy vamos a terminar con este capítulo. Este es el capítulo final de esta carta que ha sido bastante instructiva para cada uno de nosotros, ¿no? Y Juan aquí, así como lo hemos visto en los otros capítulos, es como un padre amoroso, ¿no? Que está al final de su vida, en este caso, y quiere asegurarse de que sus hijos, a los cuales aquí en esta carta le ha venido llamando hijitos, ¿no? No se queden con dudas. Es el deseo de Juan aquí, sino que se queden con una fe que es robusta, una fe que es victoriosa, una fe que está llena de certeza. Así que vamos entonces a meternos en este capítulo 5. Esperando que tengas tu Biblia lista, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador, lo que necesites para sacar el máximo provecho de lo que estamos nosotros leyendo. Capítulo 5 de Juan, la primera carta, la fe que vence al mundo, ¿no? Vamos a leer el versículo 1, dice acá la palabra del Señor. Dice: y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, ¿no? Bonitos argumentos que presenta Juan aquí. Una relación entre la creencia de Cristo como el Hijo de Dios, como siendo el mismo Dios hecho carne entre nosotros. Y hay una relación entre el amor al prójimo y el amor a Dios. Así que esta carta es bien radical. Muchas veces se repite la palabra amor y pudiéramos creer nosotros que así como entendemos el amor, ¿no? Donde pasamos muchas cosas por alto, donde no damos exigencias, porque a veces así malinterpretamos el amor. Sin embargo, Juan nos está dejando claro aquí cómo es la interpretación del amor. Es radical, es verdadero, legítimo, no es falso, y es íntegro, ¿no? Dice acá en este versículo que leímos, Juan comienza diciendo y tejiendo estas verdades, ¿no? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La genuina fe y la genuina fe doctrinal, la que es correcta, cree que Jesús es el Mesías prometido. La fe genuina, dice Juan, es la que cree que Jesús es el Cristo. Cristo es en griego lo que pudiéramos entender como ungido de Dios o enviado de Dios, ¿no? En hebreo es Mesías y en griego es Cristo. La fe genuina y doctrinalmente correcta, como decíamos, cree que Jesús es este Mesías prometido, es el ungido de Dios. No es un logro que alcanzamos a base de nuestro esfuerzo intelectual, sino que esta es la evidencia fundamental de que el ser humano ha sido regenerado, de que ha nacido de Dios. Esto es clave, lo podemos pasar por alto muchas veces. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La afirmación que está haciendo Juan aquí es el resultado de la intervención divina en el corazón del hombre. Y a partir de ahí viene esta conclusión. Y es una conclusión muy lógica y es relacional también. Todo aquel que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por él. Esta es una verdad de sentido común familiar, por decirlo así, ¿no? Si amas a un padre, es obvio o es natural que vas a amar también a los hijos de esa persona. ¿Por qué? Porque son el reflejo de ese padre en ellos, ¿no? Bueno, de la misma manera, un amor genuino por Dios, que es el Padre, se va a manifestar inevitablemente en un amor genuino por sus otros hijos. O sea, por nuestros hermanos en la fe, por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Así que esta fe que nosotros proclamamos no es una fe solitaria, mis hermanos. Esto nos obliga a examinar la autenticidad de nuestra fe a través del lente de nuestras relaciones. ¿Cómo nos llevamos nosotros con los demás? Porque no puede decir que amamos a Dios si tenemos indiferencia o amargura hacia el resto de la familia de Dios, que serían nuestros hermanos en la fe.
Nos corresponde hacer un inventario a nosotros de relaciones. ¿Cómo están nuestras relaciones? ¿Hay algún hermano, alguna hermana en la fe a quien hemos excluido de afecto quizá? Hermano o hermana en la fe a quien evitamos, y no solamente evitamos, sino que hablamos de pronto mal de ese hermano o hermana. Reconocer, mis hermanos, que nuestra relación con esas personas van a reflejar la salud de nuestra relación con Dios. Y ahí es donde podemos ir con el Señor en oración y claramente hablarle a Dios y pedirle que nos ayude a amar a esa persona y que nos ayude a verle como Él le ve, ¿no? Son cosas que podemos nosotros poner en práctica, tomando en cuenta que Juan está hablando de que amar a Dios es amar a aquellos que Él ha engendrado también. Versículo 2 y versículo 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no es pesado, dice Juan, o no son gravosos, no son los mandatos de Dios, no son atentados contra nosotros, no va en contra de nuestra vida, sino que va a favor, no es algo gravoso, ¿no? Pero Juan deja claro que el amor verdadero a Dios se va a manifestar en una obediencia que es gozosa y no va a ser en una obediencia pesada o con carga. Y así es como Juan continúa la lógica entrelazando los versículos anteriores, ¿no? ¿Cómo podemos estar nosotros seguros de que nuestro amor por los hijos de Dios es genuino y no es un mero sentimentalismo? ¿Cómo podemos asegurar nosotros de eso? De que no es algo emocional nada más, sino que es un amor genuino, como el amor que la Biblia nos exige. Y Juan dice, bueno, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El amor que es vertical, este amor que es hacia Dios, y el amor que es horizontal, que es el amor hacia los hermanos, esos dos se van a validar mutuamente. Y la prueba de que estos amores son legítimos es la obediencia. Eso es lo que Juan está diciendo. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Para Juan, el amor no es una emoción abstracta sin entendimiento, sino que es una lealtad a Dios. Es la sumisión voluntaria de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando esto pudiera sonar como legalismo, porque estamos hablando de las leyes y el obedecer a los mandatos, Juan añade algo, una frase que pudiera traer un poco de libertad, ¿no? Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son una carga aplastante que destruye. ¿Por qué? ¿Por qué no es pesada la ley de Dios para aquel que ha nacido de Dios? Bueno, porque para el que ha nacido de Dios, los mandamientos del Padre no son la regla de un tirano, sino que son las instrucciones sabias de un Padre que ha sido amoroso. Y son las instrucciones de este Padre que sabe qué es lo mejor para su Hijo. La nueva naturaleza en el creyente, la simiente de Dios, ¿no? De lo que Juan nos ha venido hablando, ahora desea agradar a este Dios. Y entonces la obediencia se convierte en un deleite para el creyente. Nos toca entonces a nosotros reflexionar en estas verdades que Juan está diciendo, y nos toca identificar de pronto mandamientos de Dios que pudiera nuestro corazón sentir que son gravosos, pesados o injustos quizá. Quizá es el perdón a los enemigos. Quizá es el llamado a la pureza sexual. Quizá es un llamado a la generosidad, el mandato de Dios. Quizá es un llamado a la honestidad, pero una honestidad radical. Y debemos ser sinceros con nosotros mismos. Y en lugar de esforzarnos para obedecer con nuestra propia fuerza,
lo que solamente va a aumentar nuestra frustración, va a ser llevar ese mandamiento a Dios en oración. Poder ir con el Señor en oración y decirle: Padre, mi corazón natural ve ve este mandamiento como muy pesado. Este mandamiento es una carga para mi corazón. Y le pedimos que con su Espíritu nos ayude y nos transforme, y que nos dé sabiduría, y que nos ayude a entender la sabiduría detrás de la ley y la belleza del mandamiento de Dios. Podemos pedir que nos ayude a desear lo que Él desea, y que así pueda la obediencia fluir de nuestro corazón, de un corazón que ama y no de un corazón que está afligido. Vamos a acercarnos con libertad a Dios. Juan nos ha dicho de que podemos nosotros acercarnos con toda la libertad al Señor. Versículo 4 y versículo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Palabras fuertes, palabras pesadas. ¿Y cuál es esta victoria que ha vencido al mundo? Bueno, es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y recuerda, Juan está constantemente reafirmando la verdad de que Jesucristo es el mismo Dios encarnado, que habitó entre nosotros. No solamente habitó entre nosotros, sino que murió también por nosotros, pero resucitó al tercer día. El gnosticismo traía ideas diferentes. Por eso Juan se encarga de afirmarnos y de reafirmarnos. El Hijo de Dios, Jesús, estuvo entre nosotros 100% hombre. 100% Dios, pero 100% hombre también. A partir de esa realidad de este nuevo nacimiento que hemos tenido nosotros, en estos versículos Juan pasa a esta realidad de la victoria, si pudiéramos llamarle, en donde dice que vence al mundo, ¿no? Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Ser regenerados por Dios no solo nos da una nueva familia, no solamente nos da una nueva naturaleza, sino que nos alista, nos mete en este batallón de guerra, digamos, pero nos mete en el bando de los ganadores. La victoria sobre el mundo es lo que Juan está diciendo ahí. Estamos hablando de un sistema de valores, de ideologías, de rebeliones contra Dios. El creyente ha vencido en todo eso. Y Juan dice, esto no es una posibilidad. Él está diciendo que esta es una certeza para el que es hijo de Dios. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la certeza que está dando Juan. ¿Cuál es el mecanismo para esta victoria? Dice Juan, es nuestra fe. No es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría, no es nuestra piedad. Es nuestra fe. ¿Y fe en qué o en quién? Bueno, Juan lo aclara en esta pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La fe victoriosa, mis hermanos, es aquella que se aferra a la identidad correcta de Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él no fue solamente un maestro, no fue solamente un profeta, no fue solamente una muy buena persona que nos dio muy bonitos ejemplos. Él es el Hijo unigénito de Dios. Y eso es lo que nos conecta con su poder, con su resurrección y con la victoria que ya ha sido consumada en el pecado, allá en la cruz. Y ahí fue la muerte también. De la muerte, válgame la redundancia. Así que veamos áreas, mis hermanos, específicas donde el mundo nos esté presionando. Mundo donde nos esté presionando. ¿Por qué? Es que es necesario que podamos examinar nuestro corazón y qué áreas pudieran ser débiles donde no estemos siendo victoriosos en nuestra lucha contra el mundo.
Quizá es la presión de la ideología secular, quizá en el trabajo, en la escuela, quizá la sociedad nos está presionando mucho y estamos de pronto rechazando un poco la fe. Quizá la presión por el materialismo, ¿no? Por la economía, por las finanzas. Quizá la inmoralidad o el entretenimiento nos está presionando. Y debemos ser victoriosos en cada una de esas áreas. La aplicación, mis hermanos, es ejercer activamente nuestra fe, pero en un como que si fuera un arma, ¿no? Que en lugar de ceder al pecado, nosotros podamos mantenernos firmes en la santidad y en la verdad. Y poder confiar que Jesús, el Hijo de Dios, es el que nos da la victoria. Vamos a leer el versículo 6 al 8. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Interesante. Ahora viene, como dice el subtítulo acá en mi Biblia, estoy usando Reina Valera 1960, el testimonio del Espíritu. Juan sabe, mis hermanos, que una fe tan poderosa, esta fe que nos lleva a la victoria, debe basarse en un testimonio que es sólido, un testimonio bastante fuerte. Por eso presenta aquí las credenciales de quién es este Jesús en el cual nosotros hemos depositado nuestra fe. Y dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Agua aquí se está refiriendo al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas el inicio ya de su ministerio público donde el Padre hizo una declaración? Hay una voz que se escucha en el cielo: este es mi Hijo amado. Ahí el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. Y esa es la afirmación que usa Juan para dejarnos saber de que él vino mediante el agua. Está hablando del bautismo. Pero también dice que es mediante la sangre, ¿no? Dice, vino mediante agua y vino mediante sangre, ¿no? ¿A qué se refiere la sangre? Bueno, se refiere a su muerte en la cruz. El clímax de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La cima de la montaña de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Donde exclamó: consumado es. Y Juan insiste en ese mismo versículo, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Recuerda que Juan está combatiendo acá las herejías. Habían algunos herejes que querían aceptar a Jesucristo, pero lo querían aceptar solo como maestro, como aquel que vino nada más por el agua. Pero rechazan a Jesucristo como el Salvador, rechazan la sangre. Y a este testimonio histórico es que se une el testigo divino. Dice acá Juan, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, ¿no? El Espíritu es la verdad y el Espíritu es el que da testimonio. Está este otro testigo para reafirmar esta verdad de nuestro Señor Jesucristo y así validar la fe que vence al mundo, ¿no? El Espíritu Santo, que es la verdad máxima, testifica continuamente en nuestros corazones sobre la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Estos 3 testigos: el agua, o sea, el bautizo, la sangre, o sea, la muerte, y el Espíritu de Dios. Y dice que estos concuerdan perfectamente, dando un testimonio completo y un testimonio que es irrefutable. Algo interesante acá en el versículo 7, y no te asustes con esto. Aquí en el versículo 7 dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Bueno, esto no concuerda en los manuscritos griegos más antiguos, los que son más fiables, ¿no?
La mayoría de los estudiosos o los eruditos, como se les conoce, esto cree que fue una adición posterior para enfatizar la doctrina de la Trinidad. No, si bien la doctrina de la Trinidad es absolutamente bíblica y la enseña toda la Escritura, este versículo en particular probablemente no formaba parte del texto original de Juan. El argumento de Juan aquí se centra en los tres testigos, en el Espíritu, el agua y la sangre. Una de las explicaciones del porqué de este versículo 7 es de que no sé si tú te has dado cuenta o quizá tú haces lo mismo como yo. En nuestras Biblias, nosotros al margen de la Biblia a veces ponemos pequeñas notas, ¿no? Y hacemos una nota que nos ayuda a entender este pasaje o quizá algo Dios habló a nuestras vidas en este versículo precisamente y escribimos algo al lado. Bueno, en aquel entonces no había imprenta, entonces se cree de que una de las razones o la razón por la cual está este verso aquí, y quizá uno y otro por ahí pudiera estar también en la Biblia, es de que yo no tengo, imagínate esta escena, tú tienes una Biblia, tú la has leído y tú has hecho notas al lado en tu Biblia. Ahora vengo yo que yo no tengo una Biblia y te pido que me la prestes porque yo quiero hacer una copia, ¿no? Y entonces voy a hacer mi copia, pero me topo en el camino que hay una pequeña nota ahí al lado. Y recuerda que no habían capítulos, no habían subtítulos, no habían versículos, no habían números en la Biblia. Es un escrito completo, ¿no? Bueno, entonces la pequeña nota, ahora que yo estoy haciendo mi copia, no sé si esto es parte de la Biblia o no es parte de la Biblia. Y entonces, al parecer, esa es una de las formas en que este versículo 7 termina incrustado en esta sección. Lo que es importante saber es de que este versículo, mi hermano, no está negando ninguna doctrina clave en la Biblia, ni está en algún momento entorpeciendo las doctrinas bíblicas. Al contrario, está reafirmando una. No hay ningún efecto en tu salvación que pudiera traer algún efecto negativo que pudiera traer este versículo 7, ¿no? Bueno, pero lo que sí podemos asegurar después de haber leído todo esto es de que una fe que está fundamentada tiene evidencias. Y no solamente es una experiencia, tiene evidencias también. Eso es lo que Juan está diciendo. A veces nuestros sentimientos flaquean. Pero el testimonio histórico del ministerio y de la muerte de Jesús, como es el agua y la sangre, esos son hechos inalterables. Nos toca estudiar a nosotros los evangelios, sumergirnos en la verdad, en la palabra de Dios, en la historia. Y ahí encontramos, descubrimos y estudiamos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y meditamos en esa palabra. Y eso nos va a ir reafirmando. Porque a veces nuestros sentimientos nos van a hacer creer de que quizá Dios no nos ama, quizá no nos ha salvado, quizá no es el único camino. Pero si tenemos estas verdades fundamentales, nos ayudarán a reforzarnos en nuestro diario vivir. Versículo 9 y versículo 10 vamos a leer. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Recuerda que Juan está dándonos el testimonio, ¿no? Y si nosotros recibimos testimonio de hombres, bueno, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aceptar el testimonio de Dios es recibir la certeza. Y rechazar el testimonio de Dios es insultar prácticamente su carácter. Juan aquí está elevando la importancia de este testimonio y lo está poniendo en un nivel mucho más alto. Y está argumentando, digamos así, de lo menor a lo mayor. Si recibimos el testimonio de hombres, mayor es el testimonio de Dios. En la vida diaria, confiamos nosotros constantemente, ¿no?, en el testimonio humano para casi todo, ¿no? Desde las noticias que escuchamos de pronto en la televisión o en la radio y confiamos muchas veces ciegamente en ese testimonio que se nos da, ¿no? ¿Cuánto más entonces, dice Juan, cuánto más no deberíamos nosotros confiar en el testimonio que Dios mismo le ha dado o nos ha dado sobre su propio Hijo? Y este no es un testimonio externo. Se vuelve interno para el creyente. El que cree en el Hijo de Dios
tiene el testimonio en sí mismo. No es algo externo, está dentro de la persona. La fe, mis hermanos, abre el corazón para que el testimonio del Espíritu se convierta en una certeza personal y una certeza que podemos nosotros vivir. La otra cara de la moneda es una cara terrible, ¿no? El que no cree a Dios, versículo 10, ¿no? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La incredulidad no es una debilidad intelectual, no es una debilidad pasiva, sino que es un acto de acusación contra Dios. Es mirar a Dios, al Dios de la verdad, verle a la cara y decirle: eres mentiroso. Es el insulto supremo al carácter de Dios. Así es la naturaleza del pecado y así es la naturaleza de la negación de la verdad de Dios y así es la naturaleza de la fe. La fe y la incredulidad son así, mis hermanos. La pregunta para ti es si puedes confiar en Dios y en su testimonio, o se te hace difícil confiar en Dios y en su testimonio. Versículo 11 y versículo 12. Y este es el testimonio, estoy usando acá, versículo 10, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida eterna, mis hermanos, no es un premio futuro, sino que es una posesión presente que tenemos nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el contenido exacto entonces de este testimonio que Dios nos ha dado? Juan lo resume aquí de una forma bien clara. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna que nos ha dado, esta vida está en su Hijo. La vida eterna no es simplemente una duración de vida infinita. A veces nosotros nos limitamos a creer que la vida eterna es vivir sin fin. Pero no se limita a eso la vida eterna. Entonces creemos que esa vida eterna comienza cuando morimos, ¿no? Juan está diciendo que es una calidad de vida. La vida de Dios mismo, la vida del Dios verdadero. Y nos da este regalo el día de hoy, porque es algo presente. Esta vida, mis hermanos, no es una fuerza sin sentido o impersonal, o es una cosa que se pueda poseer de alguna forma independiente. No, esta vida está en su Hijo. Se puede poseer solamente en Cristo Jesús. Así que esta es la conclusión a la que Juan nos está llevando, y es una conclusión bastante clara, pero también es una conclusión excluyente. Hay una línea acá que Juan pinta, una línea divisora para toda la humanidad. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay una línea que divide dos grupos. No hay un término medio aquí. La vida eterna no es una recompensa por ser bueno o por ser religioso. Es la consecuencia de poseer a Cristo por la fe. La pregunta más importante aquí, mis hermanos, no es si somos una buena persona o si fulanito menganito es una buena persona. La pregunta es si tenemos al Hijo de Dios. Así que no pensemos, mis hermanos, ya en la vida eterna. Perdón si moví ahí. No pensemos ya nosotros en la vida eterna como algo que esperamos ganar. Cuando muramos voy a obtener la vida eterna. Voy a recibir algo en el futuro. No, si tú has confiado en el Señor Jesucristo, ya tienes la vida eterna. Es lo que Juan está diciendo. Así que comienza tú a vivir a la luz de esta realidad. ¿Cómo vive una persona que ya posee la vida indestructible de Dios? Hazte esta pregunta. ¿Cómo vive alguien esta vida? ¿Cómo vive? Reubico mis ideas. ¿Cómo
¿Cómo vive una persona que ya posee esta vida que es indestructible de Dios? Esta persona va a vivir con menos miedo a la muerte, va a vivir con más audacia, ¿no? Qué sé yo, con mayor gozo, y no va a depender este gozo de las circunstancias. Así que cada mañana, mis hermanos, que nos despertemos, cada mañana vayamos con el Señor y démosle gracias. Y no le demos gracias solo por lo que hará por nosotros allá en el cielo, sino por la vida que ya nos ha dado en su Hijo a través de la fe. No esperemos nosotros hasta llegar a la eternidad para poder disfrutar la eternidad. Ya estamos viviendo la eternidad. Ya estamos nosotros viviendo la eternidad. Versículo 13. El conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, el propósito de la vida, el propósito de la Escritura es producir certeza, pero una certeza que es consciente de la salvación. Aquí Juan lo que está haciendo es una declaración explícita al propósito de su carta. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios nos está dando el propósito. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios no quiere que sus hijos vivan en una niebla de incertidumbre, esperando llegar al final de sus vidas para descubrir si lo lograron o no lo lograron. Juan está diciendo, tienes que vivir ya esta realidad. Yo he escuchado personas, y yo he sido una de esas personas, que a veces he hecho comentarios y decir, cuando llegue al cielo me voy a sorprender de que yo esté ahí, y como que si fuera un acto de humildad. Pero leyendo esta carta descubro que no, es falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque la vida eterna la debo estar viviendo ya. La vida eterna la tengo que estar viviendo ya. La voluntad de Dios es de que tengamos la certeza y la confianza y esa seguridad que es consciente y una seguridad que es gozosa de nuestra salvación. La Biblia no fue dada como un libro de acertijos para ver si le atinamos, sino que es una carta abierta de seguridad de nuestro Padre Celestial. Así que si tú, mi hermano, eres una de esas personas que lucha sobre su salvación, hay que reconocer que el deseo de Dios para nosotros, en este caso para tu vida, es de que tengas la certeza. Y Juan está diciendo, esto lo escribí para que tengan certeza. Bueno, toda la Escritura es para afirmarnos, para darnos la certeza de que estamos nosotros en las manos del Señor. No caminemos con duda. No andemos con duda. Cuando nosotros vemos una fe que es creciente en Cristo y un amor que es creciente por los hermanos y una obediencia que es creciente por su palabra, debemos dar gracias a Dios por esas evidencias de su gracia, porque son las mismas cosas que Juan escribió para que nosotros las sepamos. Es lo que él nos está diciendo ahí. Sumerjámonos entonces en las cosas que han sido escritas. Y especialmente en esta carta que Juan está escribiendo, porque el propósito es afirmarnos, ¿no? Versículo 14 y versículo 15 vamos a leer. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no pierdas esto. ¿Ok? A veces lo pasamos por alto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que nosotros le hayamos hecho. Como que hay una puerta abierta, ¿no? Lo que Juan está haciendo aquí es mostrándonos esta otra certeza, la certeza de nuestra relación con Dios. Ese es el fundamento para oraciones respondidas. Esta certeza de la salvación no es un fin en sí mismo, sino que es el fundamento para una vida de comunión y una vida de poder.
Mira lo que Juan dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La palabra confianza, el original es parresia, algo así. Yo no sé griego ni hebreo, ¿ok? Esto es lo que dice el comentario bíblico Mundo Hispano. Y dice que esta palabra lo que significa es libertad, una libertad de expresión. Pero como que fuera una libertad de expresión audaz, sin reservas, ¿no? Como la que un hijo amado tiene con su papá. Recuerda que nos ha venido presentando a Dios como Padre, la carta, muy, muy puntual, ¿no? Imagínate entonces esa libertad que tiene un hijo con su papá, pero donde hay una relación fuerte de amor, ¿no? Sabemos de que le pertenecemos a Él y podemos acercarnos con toda libertad. La condición que presenta Juan aquí es una condición clara. Conforme a su voluntad tiene que ir nuestra petición. Cuando tú y yo estamos saturados de su verdad, cuando tú y yo estamos caminando en la vida de acuerdo a su voluntad, cuando tú y yo caminamos de acuerdo a la dirección que su palabra nos está dando, cuando llegamos a tener la certeza de la salvación y todo eso, la promesa que se nos está dando aquí es una promesa que viene conectada con la misma certeza. Porque dice, si sabemos que pedimos según su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces la confianza, la otra parte de la confianza que Juan nos está enseñando. Entonces aquí nos debemos preguntar si nuestras oraciones con las que nos acercamos a Dios son oraciones dudosas, son oraciones tímidas, quizá donde no hay libertad. ¿Son confiadas nuestras oraciones? Y la clave para una oración que sea confiada, una oración que no vaya con temor ni con dudas, es una petición que va alineada a la voluntad de Dios. Así que debemos nosotros empezar a orar la palabra de Dios, a tomar sus promesas y sus mandatos y convertirlo en nuestras oraciones. ¿Cómo oramos nosotros la palabra de Dios? Por ejemplo, mira acá, versículo 6. Vamos a usar esto de ejemplo nada más. Versículo 16. O mejor esto mismo que estamos viendo, ¿no? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué nos está enseñando aquí Juan? Juan dice, bueno, la oración tiene que ir de acuerdo a su voluntad. Y nosotros estamos seguros que Él escucha nuestra oración. ¿Cómo puedo convertir en una oración en esto? Bueno, yo, Señor, me doy cuenta de que pido, pero no tengo la confianza de que tú responderás. Entonces en mi oración ahora, Señor, ayúdame a aumentar en confianza contigo, ¿no? ¿Qué tal esta otra parte? Si pedimos conforme a su voluntad. Señor, no sé si he pedido de acuerdo a tu voluntad. Por favor, dame sabiduría, ilumíname. Lo que yo quiero es pedir de acuerdo a tu voluntad. Y entonces convertimos en oraciones la palabra de Dios. Y así puedes hacer tú con toda la escritura. Y así podemos ver si nuestras oraciones van de acuerdo a su voluntad o no. Así que es necesaria la escritura para nuestra vida de oración. Una vida de oración efectiva va a ser una vida de oración que va acompañada de la verdad de Dios. Muy bien, versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, pero por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Oh, y aquí pareciera un tema oscuro. ¿Cómo así que hay pecados por los cuales no hay que pedir? Pecado de muerte, ¿no? Nos ha puesto ahora aquí Juan en la confianza que debemos tener con la oración, ¿no? Y ahora en este mundo de oración nos impulsa hacia la intercesión, ¿no? Orar por los demás.
Orar por la restauración de los hermanos específicamente. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte. Está hablando Juan aquí que tú te diste cuenta que un hermano ha cometido un pecado, ¿no? Esto está hablando de la intercesión por los hermanos. Esta confianza, mis hermanos, en la oración no debe ser una confianza egoísta, sino que debe desbordarse también en el amor por interceder por nuestra comunidad de fe, por todos nuestros hermanos. Nuestra primera reacción al ver pecar a un hermano no debe ser juzgarle. No debe ser ir a contar en chisme lo que el hermano hizo o indiferencia como, bueno, no me importa ya él y su vida, sino que la reacción del creyente debe ser la oración. Somos llamados a ser los intercesores de nuestros hermanos, pidiendo a Dios que los restaure a una comunión nuevamente. Y Juan hace aquí una distinción difícil y es muy debatida también. El pecado de muerte lo menciona aquí Juan. Pero aquí Juan probablemente no se está refiriendo a un pecado específico que causa la pérdida de la salvación, sino que está hablando de un pecado que representa una apostasía deliberada. Un corazón endurecido que le ha decidido dar la espalda a Dios. Una blasfemia contra el Espíritu Santo, como lo había descrito Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Una persona quizá que profesaba ser creyente, pero que ha rechazado totalmente y finalmente a Jesucristo. Juan no está prohibiendo orar, pero expresa una falta de confianza en que esa oración sea contestada. El punto principal aquí de Juan no es la norma para el creyente. Nuestra respuesta en oración debe ser buscar la restauración. Recuerda que en este episodio de la vida de Juan y en el tiempo que le escribe sus cartas y el Evangelio, está el gnosticismo, está muchas herejías entrando a la iglesia y hay muchos que deliberadamente le han dado la espalda a Jesucristo y lo niegan y enseñan mentira y están destruyendo la iglesia. Y entonces a ese corazón que ya decidió cerrarse y apostatar contra el Señor, contra su verdad, contra la verdad de Dios, aquel que niega al Hijo, todo lo que nos ha venido diciendo en la carta, es ahí donde aplica lo que Juan dice. Este es un pecado de muerte. ¿Por qué de muerte? Porque en Cristo está la vida. Y el que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna, no lo ha dicho ya Juan. Y el que tiene a Cristo, este tiene vida eterna. Entonces, ese es el pecado de muerte, aquel que niega a Cristo. Pero esto nos lleva a una pregunta interesante, tomando en cuenta el versículo 16. ¿Cómo reaccionas, mi hermano, cuando te enteras del pecado de un hermano o una hermana en la fe? ¿Cuál es tu reacción? Este versículo nos llama a hacer de la oración nuestra primera respuesta. La aplicación es elegir a un creyente que uno pudiera saber que está luchando, ¿no?, espiritualmente con algún momento de pecado, y en lugar de preocuparnos únicamente por él o hablar de su situación, sería comprometernos a interceder por la debilidad de este hermano. Pedirle a Dios que le dé fortaleza, que le dé vida, que lo saque del engaño donde está, qué sé yo, que lo restaure a una comunión que sea gozosa y que lo proteja del maligno. Y nos convertimos así en agentes de restauración en medio de una vida de oración. ¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando sabemos que alguien está en pecado? Juan nos dice aquí, la oración debe ser el primer paso. Muchas veces fallamos en eso, mis hermanos. Muchas veces fallamos en esa parte de nuestra responsabilidad. Versículo
18 al 21, vamos a leer de una vez, ¿no? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, y esto es clave, lo hemos leído anteriormente en estos capítulos. Practicar, ¿no? Es este constante que aunque sabes que está mal, pero lo sigue haciendo y no le importa lo que Dios piense, no hay arrepentimiento y al contrario va empeorando, ¿no? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Mira acá el orden que trae. El que ha nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Es que él es guardado por Dios, por eso no peca, no practica el pecado. Somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. El mundo sí peca porque está bajo el maligno. El creyente no practica el pecado. ¿Por qué? Porque está bajo Dios. Pero sabemos de que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí otra vez la vida, la relación. Versículo 21, hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Y termina Juan ahí su carta. Pero estos 4 versículos son bastante interesantes. 18, 19, 20, 21. Sí, son 4 versículos, ¿no? Hay una certeza que se nos está dando aquí también. Hay una certeza. Juan está concluyendo acá ya esta carta. Nosotros al igual estamos concluyendo esta carta, este estudio. Y Juan nos da aquí 3 afirmaciones. Nos da 3 afirmaciones de la certeza. Dice, sabemos, ¿no? Palabra que usa Juan aquí. Sabemos. Nos repite varias veces para que pongamos atención. Esta es la seguridad. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hay seguridad en nuestra santificación. El Cristo resucitado nos protege y el maligno no puede tocarnos en el sentido de destruirnos o arrebatarnos de su mano. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los que están en las manos del Padre nada ni nadie los puede arrebatar de ahí. La primera certeza o la primera seguridad: Cristo nos protege y el maligno no puede tocarnos. Lo segundo es, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tenemos la seguridad de pertenencia. Sabemos a qué familia nosotros pertenecemos. Sabemos que somos de Dios, ¿no? Lo primero era, sabemos que estamos protegidos por Dios, y ahora sabemos cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra familia, a quién nosotros le pertenecemos. Y es un claro contraste con el sistema del mundo que está bajo la influencia del maligno. Y la tercera seguridad que nos da aquí: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Tenemos seguridad en la iluminación. Cristo, mis hermanos, no solo vino, sino que también nos abrió la mente para que pudiéramos conocer verdaderamente a Dios. ¿Te das cuenta de eso? La obra del Señor en la vida del creyente también es abrirle la mente para que pueda conocer verdaderamente a Dios. Y después de esta triple ancla, digámosle así, de certeza que Juan nos presenta aquí, dice: hijitos, guárdense de los ídolos. ¿Por qué como que de pronto cambiara de tema? Como que se fuera hacia otro lugar y nos sacara del punto. ¿Por qué dice eso? Después de conocer al Dios verdadero, el mayor peligro es sustituirlo por una versión falsa, por un ídolo hecho a nuestra medida. El ídolo de la seguridad o del control o del placer o de la aprobación. Un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Y ya que hemos conocido a Dios,
No le demos la espalda y nos vayamos hacia algún ídolo. Estos tres sabemos, mis hermanos, sabemos y sabemos. Estos tres sabemos debe ser la confesión de nuestro corazón. Debemos repetirlos constantemente. Y debemos asegurarnos de no hacer a un lado esta certeza y seguridad, porque el siguiente paso sería caer en la idolatría. Y quizá tuviéramos ídolos ya. Quizá debiéramos nosotros preguntarnos qué es aquello a lo que nosotros recurrimos, por ejemplo, cuando buscamos consuelo, cuando buscamos seguridad o cuando buscamos significado en la vida. Porque aquí se nos ha dicho que nos habla de protección. ¿A dónde vamos cuando necesitamos protección? Cuando estamos inseguros. Cuando necesitamos seguridad. Somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Pero a veces nosotros pudiéramos buscar significado en otro lugar. Y aquí dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Debemos asegurarnos de que Dios es la fuente de todo lo que nuestro corazón necesita. Porque pudiéramos recurrir a algo más buscando consuelo, buscando seguridad, buscando significado antes que a Cristo. Quizá vamos a la carrera, quizá vamos a la familia, quizá buscamos nuestra comodidad, quizá en nuestra reputación. Y esos pudieran ser los falsos dioses. Y por la gracia de aquel que lo entregó todo, también se nos ha entregado entendimiento. Y por eso Juan exige, guárdense de los ídolos. ¿Por qué? Porque tenemos un verdadero Dios. Tenemos la vida eterna aquí. ¿Por qué deberíamos nosotros de cambiar todo esto? Amén. Tremenda carta, mis hermanos. Ha sido un tremendo recorrido durante estos 5 capítulos. Te recomiendo que si es la primera vez que nos encuentras aquí en el canal, que revises. Tenemos bastante material que puede ser muy edificante para ti. Y espero que el Señor haya hablado de tu vida durante esta carta y durante este capítulo, y que haya puesto retos en tu corazón. Y más que todo, el deseo es de que te aferres a esta seguridad y a esta certeza que Juan nos ha mostrado el día de hoy. Así que cierra tus ojos, mi hermano, inclina tu rostro y nos despediremos con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la vida, por el cuidado, por el amor, por la misericordia, por tu presencia con nosotros. Por esta verdad que es guía, que es dirección. Te pedimos que por favor nos ayudes, nos fortalezcas y no permitas que seamos nosotros sacudidos de tal forma que nuestras certezas y seguridades se desmoronen, sino que todo lo contrario, ayúdanos a fortalecernos en ti, Señor. Gracias te damos porque hasta aquí tú lo has hecho y confiamos que tu mano lo seguirá haciendo por mucho tiempo más. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así es, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que tengas una tarde bendecida. Recuerda que estamos acá los miércoles a las 7, los viernes a las 7 y los domingos tenemos nuestro servicio dominical con el cual nos puedes acompañar también en este canal. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.